Vamos ahora a conocer los conceptos de compilar, ejecutar y depurar. Para ello voy a escribir aquí una línea de código donde le voy a indicar a la consola que me escriba el siguiente mensaje, probando mi primer proyecto. Esta línea de código que he escrito está en lenguaje de programación C#, el cual es un lenguaje de alto nivel. Para que este código sea comprendido por la computadora, debo hacer el proceso de compilación. Al compilar nuestro proyecto será convertido en lenguaje de máquina y podrán entonces ser ejecutados. Voy a ir al menú compilar y voy a dar clic en compilar la solución. En la ventana de salida puedo ver el resultado de la compilación. Me indica un código correcto, 0 incorrectos, 0 actualizados y 0 omitidos. En caso de que exista un error, también me lo va a indicar en esta ventana de salida. Voy a quitar, por ejemplo, mi punto y coma y voy a dar clic en compilar nuevamente. Para compilar también podemos utilizar la combinación de teclas Control Shift B. Voy a dar clic en esas teclas y en la ventana de salida voy a ver que aparece la lista de errores. Me muestra un código de error, el cual puedo consultar en la web si así lo deseo. Me muestra una descripción, la cual es muy clara en este caso. Se esperaba punto y coma, es decir, que el código estaba esperando un punto y coma y el cual no está presente. Aquí el proyecto me muestra el nombre del proyecto, en archivo el archivo que contiene el error y la línea o el número de la línea del cual está el error. En este caso es la línea 13. Aquí la vemos. Línea 13 está el error. Para corregir el error únicamente debo adicionar un punto y coma en este lado. Y vemos que de hecho aquí en la ventana de salida ya no me aparece el error. De cualquier forma recomiendo compilar nuevamente para que se tomen en cuenta los cambios. Compilo y nuevamente me muestra que está correcto. Ahora ya no existe ningún error en nuestro código. Cuando damos clic en iniciar, lo que estamos haciendo es ejecutar el código. Cuando ejecutamos el código, Visual Studio se encarga primero de guardar los cambios que no hayan sido guardados. Posteriormente compila el proyecto y finalmente lo ejecuta. Voy a agregar una línea de código y esa línea de código va a ser para que cuando la consola me muestre el mensaje probando mi primer proyecto no se salga inmediatamente y espere a que el usuario oprima una tecla y entonces pueda salir. Ahora voy a dar clic en iniciar para que veamos qué es la ejecución de este proyecto. Ahora que he dado clic en ejecutar o iniciar, lo que ha hecho es desplegar la consola y hacer exactamente lo que dice el código. Vamos a salir de la consola dando clic en cualquier tecla y aquí vamos a ver que la ventana de salida nos vuelve a mostrar lo que sucedió. En este caso, la salida de la depuración. Podemos ver que también hay una salida de compilación debido a que, como dije hace un momento, antes de ejecutar va a compilar. Finalmente vamos a ver el concepto de depuración. Para ello voy a crear una variable de tipo entero aquí que sea num igual a 10. Vamos a suponer que yo no sé cuál es el valor de num y quiero introducir un punto de quiebre o breakpoint aquí en la línea que quiero revisar. Voy a dar clic en depurar y voy a dar clic también en iniciar depuración. O también puedo hacer esto con F5. En el código puedo ver que la línea que he marcado con el breakpoint se ha marcado con amarillo. Esto quiere decir que el breakpoint está detenido en ese punto. Para ver el valor de mi variable debo dar clic en F10. En este momento pueden ver que la variable num es igual a 0, debido a que esta línea de código no se ha ejecutado. Para que se ejecute voy a dar clic, como mencioné, en F10 y entonces ya ha sido ejecutada.
pasé de esta línea de código a la siguiente en menos de un milisegundo, como lo indica aquí. Para entonces podemos verificar que la variable num tiene un valor de 10. En este momento puede que no le vean mucha utilidad a la depuración, pero cuando tengamos muchas líneas de código y no sepamos por qué una variable no está devolviendo un resultado, la depuración nos va a servir para consultarlo.